Muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo se encuentran? Esperamos que muy bien y con muchas ganas de participar hoy en clases. Buenos días, espero que estén teniendo un buen miércoles. Muy contentos de poder contar con ustedes hoy acá, ¿sí? Siempre es muy lindo iniciar una clase, supongo que la taquigrafía también, que les pareció linda, instructiva. Bueno, nosotros vamos a empezar retomando lo que dejamos la clase pasada pendiente, que fue el último punto, ¿sí? Así que vamos a trabajar con eso ahora. Y nos gustaría escucharlos o que comiencen ustedes comentando, ¿sí? ¿Qué les pareció? ¿Pudieron encontrar o responder esas preguntas? Vamos a la primera. ¿Cómo distinguimos un pronombre de un determinativo? La casa está preciosa versus la conocí en primavera a María. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer en esas dos oraciones? Buen día, profe. Hola Hola. Nati. Primero hay que hacer un reconocimiento de cuál es cuál en cada oración. Analizar cada una y ver, en este caso, los determinativos y el pronombre. Bien, muy bien. Primero reconocer, ¿no es cierto?, el pronombre y el determinativo. ¿Y cómo haces para reconocer, Nati? Analizo la oración. Bien, muy bien. ¿Y cuál es cuál acá para vos? En este caso, la casa está preciosa, la es un determinativo determinado artículo y la conocí en primavera María es un pronombre. Súper bien, toda la clasificación entera, Nati. Muy bien, muy bien. Estuve Súper. repasando. Muy bien, me encanta. Bien, usualmente, como dijo Nati, el determinativo acompaña al sustantivo, ¿sí? En este caso, la casa está preciosa. El determinativo lo que hace es especificar el género y el número de la palabra que acompaña. Si nosotros nos damos cuenta, la está en femenino singular y casa también está en femenino singular, ¿sí? En el caso de la conocí en primavera a María, ese la es una referencia pronominal de María, ¿sí? Que está adelantado al nombre, pero que justamente hay una pronominalización en ese caso. Ese la es un pronombre porque pronombre significa en vez del sustantivo, ¿sí? Sustituye al sustantivo. Y en este caso también hay una coincidencia de género y de número, ¿no? La es femenino y nosotros sabemos que María se utiliza para usualmente géneros femeninos en español, ¿no? Em, la- Profes, sí, sí, buen día. Sí, Ana. además, en el caso del, del determinativo, necesita acompañar sí o sí al sustantivo, eh, la casa, ¿no? En cambio, en la segunda oración está acompañando o está acompañado un verbo. Entonces, ya desde ahí tenemos como una pauta, ¿no? Muy bien, eso es una buena pista, ¿sí? Y como decía el PowerPoint, el determinativo presenta el referente. En cambio, en el caso del pronombre, lo que está haciendo es reemplazarlo, o sea, lo está representando. Muy bien, muy bien. El pronombre sustituye directamente al nombre, o sea, yo podría decir tranquilamente la conocí en primavera, ¿sí? Sobreentendido, ya que eso, mencioné antes a María, la oración es totalmente gramatical diciendo la conocí en primavera. No así decir la está preciosa, ¿sí? Nos falta algo. Profe, en ese caso, el complemento objeto directo está como duplicado. Sí, 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 hay una duplicación. Muy bien. Ese la y a María son exactas, tienen el mismo valor semántico, ¿sí? De significación son lo mismo, está duplicado. Pero gramaticalmente, bueno, tiene el mismo valor también de función sintáctica, pero tiene un nombre ese recurso y es de pronominalizar ese objeto directo doble. ¿Ok?
¿Qué pasa también a veces con el objeto indirecto? También a veces aparece duplicado. Así que súper bien, me encantan sus respuestas, están muy bien, muy completas. Muy bien. La siguiente oración, ¿cómo distinguimos un circunstancial de complemento régimen? A partir de las oraciones, los libros están sobre la mesa, la niña creyó en su potencial. Primero buscamos o reconocemos el sintagma preposicional, que es el que puede cumplir la función de circunstancial o de complemento régimen. Y bueno, yo lo que hice fue observar qué tipo de preposiciones. En el caso de los libros están sobre la mesa, tenemos una preposición plena, o sea, tiene un significado, dice, inherente, propio, que está indicando, por ejemplo, una localización. Si separo el sintagma de la oración o si lo leo sobre la mesa, se está entendiendo, ¿no? Que está indicando una localidad, un lugar, Muy bien. o una posición, mejor dicho, en este caso. Y en el caso, bueno, por lo tanto es un circunstancial locativo. Y en el caso del complemento régimen, la preposición es semiplena, Ujú. a pesar de que pareciera que está indicando también un lugar, en realidad no. Es una preposición exigida por el verbo, creyó, creer exige esa preposición y solo esa. Bien. Súper bien, súper bien. ¿Alguien que tenga dudas hasta acá o están entendiendo todo, hicieron más o menos de la misma forma? Es el momento de disipar esas dudas. Mientras, si quieren ir escribiendo en el chat, hay también una manera eh, más criolla de identificar a los circunstanciales y distinguirlos del complemento régimen, pero sumamente válida, que es la sustitución. Yo puedo sustituir sin ningún problema a los libros están sobre la mesa por un adverbio, que es ahí, ¿no? Yo puedo decir los libros están ahí, o allí, o acá, ¿sí? Y son todos adverbios de lugar. Entonces, por supuesto que lo que yo tengo ahí con esa construcción preposicional, que como dijo Luján muy bien, es una preposición plena porque tiene un significado, ¿sí? Es un circunstancial locativo o un circunstancial de lugar. Mientras que, por ejemplo, la niña creyó en su potencial, ahí nosotros tenemos un complemento régimen preposicional, pero yo no puedo sustituir por ahí, por ejemplo, si dudo que puede llegar a ser un circunstancial de lugar, ¿sí? Yo no puedo decir la niña creyó ahí, sí o sí necesito de ese en tal lugar o tal cosa, ¿sí? Pero ese en es necesario. Diferente a sobre la mesa. Nosotros podríamos cambiar por otras preposiciones, ¿cierto? Nosotros podemos decir los libros están en el escritorio, ¿sí? Podemos cambiar por otros. Si no tienen otras dudas, vamos a pasar al punto C, ¿sí? ¿Cómo distinguimos un predicativo subjetivo obligatorio de un complemento objeto directo? Mara es encantadora, Mara compró manzanas. Que esto también en la clase pasada lo vimos un poquito. Lo elegimos oralmente, ¿sí? En este caso, es encantadora, es un predicativo subjetivo obligatorio. Muy bien. Y Mara compra manzanas, manzanas es el complemento de objeto directo. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo lo distinguimos? ¿Qué Porque tiene uno? Sí, el predicativo subjetivo obligatorio, si yo lo saco, la oración no tiene sentido. bien. ¿Y el complemento no? Eh, lo que pasa es que en el complemento solo aparece nunca va a aparecer con los verbos copulativos. Bien, En muy este caso bien, muy bien. En realidad los dos son exigidos, ¿sí? Por eso uno se llama obligatorio y el otro por eso se llama también complemento, son exigidos totalmente los dos. Pero es diferente, como vos decís, el tipo de verbo con el que aparecen. Muy bien, muy bien.
Además, la naturaleza de la palabra, ¿no? Es como, tenemos un sustantivo en el caso del complemento y un adjetivo en el caso del predicativo. Además, el predicativo, como dijimos la clase pasada, es bivalente, tiene una unidad, es una unidad bivalente, o sea que concuerda con el sujeto de la oración y con el predicado. Encantadora, dice. Eh, en cambio, en el caso del complemento objeto directo vemos que está en plural manzanas y el verbo está en singular, compró. Muy bien, muy bien. El complemento objeto directo no necesita concordar con nada y el predicativo sí. Súper bien, súper bien. Sí, y está muy bien lo que dijo Nati, ¿no es cierto? Que en este caso encantadora es un adjetivo, pero recordemos también, sí, que los sustantivos también pueden cumplir la función de predicativo subjetivo obligatorio, ¿sí? Y después, bueno, las pruebas de reconocimiento del complemento objeto directo que se pueden aplicar a manzanas. Claro, sí, quizás la más fuerte de todas es la voz pasiva, ¿no? Poder decir las manzanas fueron compradas por Mara, cosa que nunca va a poder hacer el predicativo. ¿No? Así que está muy bien, chicas, súper bien. Después ya en el punto D tenemos cómo distinguimos un adjetivo de un determinativo. Que eso teníamos un cuadro, yo no sé si recuerdan. En el Power. Un PowerPoint, sí. Nuestros benditos PowerPoint. Sí, en el caso de los cuadernos nuevos, por ejemplo, la posición que ocupa nuevos, que es el adjetivo, eh, puede variar, o sea, puede moverse con libertad dentro del sintagma, puedo decir los nuevos cuadernos. En cambio, el determinativo no tiene esa libertad, o sea, no puedo decir mujer, esa es mi hermana. Además, el adjetivo no es obligatorio, es opcional. Puedo decir, los cuadernos están en la vieja mesa y, o sea, la oración sigue siendo gramatical. En cambio, el determinativo, bueno, no puede ser omitido, ¿no? Porque está, como se actualizando al sustantivo. No puedo decir mujer es mi hermana, o sea, es requerido, es obligatorio. Muy bien. Podría ser la más horrible, inclusive esa oración, y decir mujer es hermana, ¿no? Y le saco los dos determinativos. Muy bien lo que dice Luján. Yo no puedo posponer el determinativo al sustantivo. ¿Alguien más que quiera aportar algo ahí? Están muy silenciosos. Pueden escribir también, ¿sí? Si no quieren hablar, no hay problema, pueden escribir. Bien, otro también argumento es que justamente se pierde el valor entero del determinativo. Si yo digo que la función del determinativo es especificar el género y el número de la palabra que acompaña y no lo especifica si está atrás, ¿no? O sea, de última lo acentuaría, pero no lo especifica. Y aparte y caemos en una cuestión agramatical al moverlo. Como bien decía Luján, yo puedo mover, no todos los adjetivos, pero justamente estos sí, los puedo mover sin problema adelante o atrás del sustantivo y también puedo sacarlos, ¿sí? Y la oración es gramatical. A veces va a faltar información, eso es cierto, pero gramatical es de todas maneras, ¿sí? Si es determinativo, no. Yo no puedo decir pásame cartera. Yo tengo que decir pásame la cartera, pásame esa cartera, pásame aquella cartera, ¿sí? Pero no puedo eliminar eso. Continuemos.
Y la última, ¿cómo distinguimos un complemento objeto directo de un complemento objeto indirecto? De nuevo, ¿qué es lo primero que hacemos? Analizamos la oración. Bien, perfecto. Ellos dieron su esfuerzo, su mejor esfuerzo para en la primera oración sería un complemento de objeto directo. Y ellos dieron su amor a todos sus hijos, un COI, ¿Cuál sería el COI? a El- todos sus hijos. Muy bien, perfecto. ¿Y cómo justamente podemos distinguir eso? ¿Cómo sabemos que a todos sus hijos es un objeto indirecto y no otra cosa? El COT nunca aparece con los verbos copulativos por las preguntas, cómo reconocerlos, y lo podemos sustituir por lo las. Y también Podemos- se puede y pasar la pasiva. En este caso, su mejor esfuerzo lo dieron ellos. Bien, eso entonces con respecto al complemento objeto directo, ¿sí? ¿Y el Sí. indirecto? Lo sustituimos por leoles, lo reconocemos aquí en el verbo Muy bien. y el COI recibe la acción del verbo, a quienes dieron el amor, en este caso, a todos sus hijos. Muy bien. Súper bien, súper bien. Es importante entender, para nosotros sobre todo somos una comunidad muy leísta, ¿sí? Sustituimos todo por leo, por les, no hacemos distinción. Entonces es importante entender para dónde va, ¿sí? Esa pronominalización. ¿Es para Lola o leo, les? ¿Cuál es, no? En el caso de su amor, ahí cómo va a ser si yo pronominalizo todo. Tendría que terminar, ellos se lo dieron. Ese a sus hijos va a terminar siendo un se porque yo no puedo decir ellos les lo dieron. Sí puedo decir ellos les dieron su amor, por ejemplo. Pronominalizo uno, pero los dos juntos me va a cambiar un poco la oración. Y es muy cierto también que su amor ahí es God, ¿no? Es complemento objeto directo. Ellos dieron eso a ellos, a sus hijos. Hay verbos como dar que admiten que tengan los dos. Hay otros verbos que no, que solamente necesitan el code. Y también entender eso, cuando nosotros estamos escribiendo, cómo lo podemos reemplazar o cómo podemos escribir de manera coherente, cohesiva, correcta, adecuada, ¿sí? Eso es muy importante para ir creciendo, ir mejorando la escritura, ir mejorando nuestra redacción. A veces parece como que gramática, esta parte sobre todo fuertemente de análisis sintáctico, no nos sirve para la redacción. En realidad sí, porque nos permite pensar y entender lo que necesita o las exigencias de un verbo. En qué momento decimos, pero, por ejemplo, yo digo, se compartieron. ¿Se compartió qué? ¿Con quién? ¿Sí? Hay verbos que tienen esas exigencias. O, por ejemplo, escribir una nota que dice, se lo nombró a tal senador, pero ¿se lo nombró qué? ¿Se lo nombró por decir el nombre o se lo nombró y se le dio un cargo distinto? ¿Sí? Nombrar es un verbo que necesita o requiere de determinadas construcciones que llenen su significado. No es así con el caso de, por ejemplo, respirar. Respirar solamente necesita que alguien respire. María respira, yo respiro, nosotros respiramos. No necesita más que eso. Pero hay otros verbos que sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar y reflexionar justamente. Por eso decíamos que esto es lo que íbamos a hacer con estas preguntas, reflexionar. ¿Por qué en una parte tenemos un tipo de palabra? ¿Por qué en otra oración tenemos otro tipo de palabra? ¿Sí? Son idénticas a veces en el caso de los pronombres y los determinativos, pero que cumplen funciones distintas. Entonces, estamos para
ir pensando en esas situaciones, ¿sí? No sé si alguien quiere decir algo o tiene una duda. O pasamos Ujú. al práctico de hoy. Pasamos entonces como siempre les decimos, no sientan vergüenza a no participar o temor a equivocarse, porque justamente de eso se trata, que todos podamos aprender, que todos podamos participar. Bien, entonces el repaso de hoy va a ser sobre el análisis sintáctico. Analicen sintácticamente las siguientes oraciones. Lentamente ellos recorrieron el lugar asustados. ¿Nuestro verbo cuál es? Recorrieron es verbo. Bien. Y a partir del verbo siempre vamos a reconocer nuestro sujeto. ¿Cuál sería nuestro sujeto? Ahí tengo dudas. Ahí Ah, tengo está dudas. bien. Mira, decí, no hay problema. Porque si Ellos es el pongo, sujeto. Ellos. ¿Entre sí, qué? sería ellos. Bien. Pero tenemos principalmente ellos y pongo poner las oraciones que puedo hacer es ¿cómo recorrieron o qué recorrieron? Si yo pongo cómo recorrieron el lugar, es asustados. O quiénes recorrieron, pero sería solamente ellos. Y el lentamente, ¿dónde queda? Espectacular, me encanta, me encanta. Profe, buen día. Buen día. Lentamente es un periférico, un adverbio de la periferia. Eso es simplemente un circunstancial, Nati, no te preocupes. Amo, no te Eso preocupes. Es eso, sí, bien, bien, muy bien. es Muy ella bien, nada más, el sujeto, y el resto lo podés analizar, porque es predicado. bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Este es el tipo de interacción que tenemos que tener, ¿sí? Esto de pensar muy, muy bien. Es espectacular cómo los van haciendo. Ellos es sujeto, porque es lo único en la oración que está concordando con quién, con recorrieron, que puede ser sujeto, ¿sí? Porque hay algo también que está ahí que es asustados, pero nosotros sabemos que un adjetivo solito no puede ser núcleo del sujeto. Entonces sí es ellos, es el núcleo del sujeto. Súper bien, aparte porque es un pronombre personal, ¿no? Muy bien. Y después tenemos otras cuestiones. Cari lo dijo muy bien, eso, lentamente se puede analizar de dos maneras. Según una teoría gramatical lo podemos analizar como un adverbio periférico, ¿sí? Y otros podemos utilizarlo como un circunstancial de modo, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar solamente con el circunstancial, así que no se preocupen. Y después tenemos el lugar. ¿Qué es el lugar? Que decía bien Nati, ¿qué recorrieron? Recorrieron el lugar, bien, ¿qué es eso? Mm, ¿puede ser un complemento de agente? Agente, mejor Agente dicho. es un complemento, pero no es agente, porque el complemento agente lo tenés solamente en voz pasiva y siempre va encabezado por la palabra por. Es un complemento objeto directo. Muy bien, es un complemento objeto directo, porque sí, todas las pruebas de reconocimiento, ellos recorrieron eso, ellos lo recorrieron, el lugar fue recorrido por ellos y aparte es un sintagma nominal, ¿no? Es un sustantivo, sí, está súper bien, es complemento objeto directo. Y ahora viene la duda, ¿qué es ese asustados? ¿Sí? Que parece como un... Recorrieron así, profe, es un complemento de modo.
¿no? De modo. Perdón, Nati, Lentamente ya cumple como esa situación de modo, Pensemos ¿sí? en la clase de palabra primero. Sí, Pensemos qué clase de palabra es, que ya la profe lo dijo. Si estaban atentos, el lugar asustado. asustados. Al Es terminar un en nada, pues, es adjetivo. un adjetivo. Es un adjetivo. es un Muy bien. adjetivo. Muy bien. Desde ahí no puede ser circunstancial, por ejemplo. ¿Sí? No, es un predicativo. Bien, muy bien. ¿De qué tipo? Nati, Predicativo objetivo. El predicativo objetivo tiene que ver con el objeto directo y acá el lugar está en singular y asustados está en plural. es un predicativo obligatorio, profe. ¿Es obligatorio? ¿Es obligatorio? ¿Lo podemos? A ver, ¿se lo podemos? A ver, vamos a analizarlo. Está hablando de ellos Bien. asustados. Por Bien, ahí. el momento que vos decís que habla de ellos es un predicativo subjetivo, hasta ahí está, porque es subjetivo, ¿por qué? Porque se relaciona con el sujeto. Ellos y asustados están en concordancia. Ellos están en masculino plural y asustados están en masculino plural. Hasta ahí está espectacular. Ahora, ¿es obligatorio o no es obligatorio? No, no es obligatorio. No es obligatorio. No, no. Asustados. Ellos recorrieron el lugar, se puede decir tranquilamente, ¿verdad? Perfecto. Sí, ellos tranquilamente, inclusive lo hago volar al circunstancial si quiero y digo, ellos recorrieron el lugar. Perfecto. Pero mantengamos, por ejemplo, lentamente, decimos, lentamente ellos recorrieron el lugar. Punto. ¿Cómo recorrieron el lugar? Y bueno, ya es cómo se sentían ellos mientras lo hacían. Y el verbo no lo requiere. ¿Yo lo puedo poner? Sí, por supuesto que lo puedo poner. Puedo ponerle un montón de información a esto. Puedo ponerle el día, la hora, la fecha, la causa, el instrumento, la compañía, un montón de información más la puedo poner. Ahora bien, ¿el verbo lo requiere? Es la pregunta. Y no. Profe, entonces en este caso estaríamos frente a un predicativo subjetivo no obligatorio. Exacto. Es no obligatorio. Nosotros estamos acostumbrados al obligatorio, ¿sí? Al que tiene que estar ahí, ¿sí? Igual ustedes no se preocupen, nosotros hicimos una punta acá con la profe para que ustedes puedan ver esto, ¿sí? Puedan ir repasando, puedan ir entendiendo y sobre todo viendo estas diferencias entre lo obligatorio, el no obligatorio, los tipos de circunstanciales, las Sí, diferencias. me remite a Violeta de Montt, profe. Ah, Violeta de Sí, Montt, yo justo la estoy. la estás leyendo, sí, 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 súper bien, Cari, súper bien. Violeta de Monte, para quien no saben, es una lingüista y una gramática súper conocida dentro de la lengua española y que trabaja libros, ríos de tinta sobre predicativos. Nosotros acá lo vemos como una cosita tan chiquita, tan analizable. Violeta de Monte escribió libros sobre eso, así que imagínense cuántas cosas más ricas tiene nuestra lengua, ¿no? Y más difíciles de analizar también. Sí, y también con respecto a la primera duda de Nati, recuerden que el sujeto no siempre va a estar al principio, el sujeto puede estar al principio, en el medio o al final de la oración, ¿sí? Siempre y cuando que concuerde, ¿no es cierto?, con nuestro núcleo del predicado. Entonces, si hacemos la separación como lo hacíamos allá en primer grado, lentamente sería predicado, ellos sujeto y recorrieron el lugar asustado, vuelve a ser el predicado. Sí, exactamente. Bien. Súper bien, súper bien. Muy bien. Vendré el lunes con Martina. El verbo es vendré y hay sujeto tácito. Súper bien, Nati, súper bien. Sujeto-tas. Entonces todo lo otro es predicado, ¿no? Y el verbo es vendré. ¿Y qué es el lunes y qué es con Martina? Cosas distintas. ¿Qué son? El lunes puede El ser lunes, circunstancia de tiempo. ¿Cuándo vendré?
Muy bien. ¿Y con Martina? Es un sintagma preposicional, porque empieza con De compañía. y Bien. de compañía, sí. Muy bien. Un circunstancial de compañía. Perfecto. Entonces, en este tipo de oración tenemos dos circunstanciales, ¿sí? Muy bien. Después tenemos, el castor del norte es un animal simpático. Verbo es. Sí, muy bien. El castor del norte es sujeto y es un animal simpático predicado. Muy bien. Él sería un determinante determinativo artículo. Como clase de palabra, muy bien. Con función sintáctica, nosotros decimos que es un especificador, ¿sí? Porque especifica, justamente. Está muy bien. Castor, ¿qué es? Un sustantivo común, contable, individual. Muy bien, muy bien. Muy bien, la clase de palabra espectacular, genial. Y como función sintáctica es núcleo del sujeto, ¿sí? Muy bien. Y del norte un complejo de nombre, complemento de nombre, perdón. Muy bien, complemento preposicional, muy bien, que está dentro del sujeto, muy bien. Un complemento preposicional porque se encabeza una preposición. Súper bien. Y después sí, habíamos dicho que es, encabeza el predicado, ¿no? Tenemos justamente verbo núcleo y. ¿Y qué pasa con un animal simpático? El verbo es, diría, la palabra más importante siempre de nuestra oración para hacer nuestro análisis. Y si miramos al verbo, su naturaleza, qué nos exige, qué no nos exige, a partir del verbo, ¿qué podríamos decir? Que ya lo dijeron anteriormente. Predicativo. Un predicativo. Un Un predicativo. animal simpático. Ahora, acá tengo una duda, profe. Lo es. Sí. Yo estaría, animal simpático completo es el predicativo subjetivo obligatorio. No escuché bien, perdón. Sí, ¿podrías repetir, por favor? Sí, no, la estoy viendo a la oración y lo es, yo lo puedo reemplazar por el pronombre. Sí, No puedo dividir, o sea, es completo. Un es animal completo. simpático es completo. Igual es buena la duda porque Sí, yo me sí, tiene que pensarlo y capaz dividirlo en es un animal y simpático aparte, pero nos queda claro, mal porque nosotros no claro. podemos decir el castor del norte lo es simpático, ¿no? Entonces el corte no me lo permite, es entero el sintagma. Sí, 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 entero el predicativo. Muy bien, igual la duda, ¿eh? Porque es algo que uno tiene que planteárselo para ver si puede mover esas construcciones. Esto es lo que pasa. Gramática a mí me da, este tipo de análisis gramatical me da la oportunidad de saber cómo mover estas estructuras. Y en una redacción de textos esto es recontra importante. Nosotros vemos muchísimas veces las construcciones moviéndose de maneras rarísimas que uno es, esto no podría ir así primero porque estoy fallándole al verbo, que es lo único que tengo que pasar, porque es quien exige las construcciones, ¿sí? Entonces, estas movilidades tienen que pensarse y reflexionar sobre eso. ¿Se puede se puede mover o no simpático? Y probarlo. Lo más sano y lo más inteligente para todos nosotros es probarlo, no decir no o sí, no. Hay que fijarse. ¿Se puede? Y bueno, hay que ver, quizás sí se puede. En este caso no, pero en otros seguramente sí. Distinto, por ejemplo, al primer caso, que si bien no se trata de un predicativo, tenemos el lugar asustados. Y vimos que si
cambiamos de lugar, no pasa nada con la oración. Lentamente ellos recorrieron asustados el lugar, ¿sí? Cosa que no se puede hacer justamente con un animal simpático. Que yo lo pueda mover, o sea, me se dice que es otra cosa. Si no lo puedo mover y tengo que dejarle quieto porque es un bloque de cosas. Después, en el punto D, tenemos, estoy inquieta por el examen desde ayer. Perdón, y al final, ¿qué es animal simpático? Predicativo, subjetivo, obligatorio. Porque si cambiamos nuestro verbo o si cambiamos nuestro núcleo del sujeto, va a modificar también a un animal simpático. Ujú. Por ejemplo, si vos pones castores, va a decir, los castores del norte son animales simpáticos. ¿Sí? Acá cambia todo. Claro, el predicativo tiene que decir, pero está concordando todo el tiempo. Entonces, uno toca una cosita del sujeto y cambió todo. ¿Sí? Por ejemplo, en vez de si pongo castor y pongo nutrias, voy a decir, las nutrias del norte son animales simpáticos. Y ahí me tengo que fijar que animales no tiene su variante femenina, pero sí tiene su variante plural, ¿sí? Igual va a variar. Y ahí también vemos que por qué un animal simpático va todo junto, porque simpático en realidad está concordando con animal, ¿sí? El núcleo de ese sintagma es animal. Si fuese nutrias, iba a terminar con simpáticas, ¿sí? Pero no está con animal. Bien, muy bien. Entonces, pasando a la D, tenemos estoy inquieta por el examen desde ayer. Estoy es el núcleo verbal, Ujú. el sujeto está dividido, yo estoy inquieta por el examen desde ayer. Y inquieta creo que es un predicativo subjetivo obligatorio, Muy bien. está concordando con el sujeto y además, bueno, podría parecer un complemento objeto directo porque puede decir yo lo estoy, pero mm, no acepta, por ejemplo, la voz pasiva, no puede decir inquieta, fue estado por mí, o no sé, no, eso no acepta todas las pruebas. Y por el examen, eh, no sé si todo eso es complemento, un circunstancial de causa, o por el examen sería el circunstancial de causa y desde ayer el circunstancial de tiempo. Bien, muy bien. Sí. Por el examen marca una causa y desde hacer una temporalidad. Muy bien. Inquieta también desde el vamos a hacer un adjetivo, sí, esa nos da una pauta de que no podría ser un complemento objeto directo. Y como bien dijo Luján, está en concordancia. Yo es la primera persona del singular e inquieta está en singular, ¿sí? Igual que el verbo. Muy bien. Y En también este caso también se puede confundir por el examen con un complemento de régimen. ¿Por qué estoy inquieta desde ayer? Sí, se podría confundir, tranquilamente se podría confundir. Pero ahí nos estamos dando cuenta que en realidad yo podría decir el estoy inquieta desde ayer y lo puedo sacar, ¿sí? ¿Está? Y en realidad, si fuese régimen, no. Si fuese régimen, yo voy a decir yo creo. El Bien. verbo no lo acepta. El verbo no. Ay, Claro, el verbo necesita de inquieta, no de por qué está inquieta, ¿sí? Pero el verbo necesita de cómo está. Muy bien.
Muy bien. En el armario del rincón encontramos papeles importantes. Encontramos verbo. Encontramos verbo. Muy bien. Papeles importantes, sujeto. ¿Qué encontramos? Pero vos al preguntar En quién, El realidad el sujeto está sujeto es elidido. nosotros. El sujeto está elidido. claro, Sí. bien, Él es ese lugar. Encontramos ahí hay un circunstancial. A ver, lo encontramos. Puede ser un complemento objeto directo. En el armario del rincón es un circunstancial del lugar. vale, muy bien. Muy bien, acá lo que pasa es, muy bien, acá hay una duda que se plantea y que es justamente encontramos está en plural y papeles importantes también está en plural. Entonces como que pareciera que es lo mismo, pero en realidad no, porque hay un sujeto que no está expreso, pero está tácito y es nosotros encontramos. Hay algo, Nati, cuando vos preguntás qué encontramos, te va a responder siempre el objeto directo, siempre. Porque en realidad lo que vos tenés que preguntar es no se usa mucho en las preguntas, a veces sirve, pero no siempre sirve. Pero en todo caso, si vos preguntás, tenés que preguntar quiénes encontramos. Y ahí te va a responder nosotros o nosotras. Y también cuando encontramos así, justamente y tenemos dudas, cambiamos nuestro objeto directo, cambiamos a singular papeles. Encontramos un papel, ¿sí? Y se mantiene el sentido, es gramatical. Entonces quiere decir que papeles no es nuestro sujeto. Porque si fuese el Vale. sujeto, tendría que concordar. ¿Sí? Sí. Re bien, muy bien. Y como dijo Cari, papeles importantes es complemento objeto directo. Y en el resto, Además, el pasaje a la voz pasiva sí. también nos indica que es el objeto. Los papeles importantes fueron encontrados por nosotros, o sea, nos, nos está mostrando quién es el sujeto y quién es el objeto. Ah, muy bien, y la gente ahí nos dijo ya, en nosotros que estaba perdido, volvió. Sí, muy bien, muy bien. Y en el armario del rincón, entonces ahí tenemos un circunstancial temporal. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Antes de que se nos vaya la hora, vamos a pasar al próximo punto, pero bien, súper bien. Casi terminamos todos, nos faltaron 3 oracioncitas y vamos al otro punto. Tenemos un verbo de textito, sí. Bueno, no se preocupen, no lo vamos a leer ahora, pero sí queremos que, después lo vamos a leer, vamos a ir de a poquito. Pero, ay, miren qué calidad que tiene Mauro, que él Se baja el adelanta. texto para que quede todo ahí, ¿sí? ¿Qué haríamos sin Mauro? Bien, entonces tenemos el texto, que ya lo leemos, pero lo que queremos es que vayan identificando eso que está abajo, que dice 2 PSO, que 2 predicativos subjetivo aleatorio, 3 con 2 complemento de régimen preposicional, ¿sí? Un circunstancial de lugar, un circunstancial de tiempo y un circunstancial de modo, ¿sí? Entonces, esas 3 cositas vamos a ir encontrando de a poquito mientras vamos leyendo, ¿sí? Miguel Otero Silva, que además de buen escritor, era un anfitrión espléndido y un comedor refinado. Nos convidó un riquísimo almuerzo. Bien, ahí. ¿Qué verbos tenemos? Era. Era, muy bien, era. Y después tenemos otro. ¿Cuál es? Convidó. Convidó. Verbos distintos, requisitos y exigencias distintas, ¿sí? Entonces, el verbo era, ¿qué necesita? Un predicativo, creo, en este caso. Un predicativo, muy bien. ¿Cuál es el predicativo? Un anfitrión espléndido.
Muy bien, porque el sujeto, ¿quién es? Miguel, Bien. Miguel Lutero Silva. Platero Silva. Entonces yo tengo un predicativo subjetivo obligatorio que es un anfitrión espléndido y un comedor refinado, ¿sí? Todo eso es predicativo. Y convidó, ¿qué nos exige o qué nos pide? Exige un complemento objeto directo, o sea, es convidar algo. Podría ser a alguien, pero bueno, en este caso es convidar algo. Bien. El alguien también está, ¿no? ¿Quién es el alguien? Sí, Ah, sí, es verdad. Porque dice nos convidó. Ah, no. muy bien. A nosotros, ¿sí? Muy bien, muy bien. Convidar, si ustedes se fijan, es un verbo que tiene tres exigencias. Que alguien convide algo a alguien, ¿sí? Entonces, esas tres exigencias necesita cumplir el verbo. Y están, alguien es quien convida, ¿no? Que en este caso es Miguel Otero Silva, le convidó algo, que es un riquísimo almuerzo, a alguien que es a nosotros. Después tenemos... Re larga la siguiente, vamos a ir cortando. Como se nos había hecho tarde, no tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo antes de sentarnos a la mesa. Me quedo ahí un ratito, ¿sí? Repito, como se nos había hecho tarde, no tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo antes de sentarnos a la mesa. ¿Qué identifican ustedes ahí? ¿Qué encuentran? ¿Qué de eso que se pide ustedes dicen, podría ser este, podría ser el otro? Hecho tarde puede ser una circunstancia de tiempo. Sí, sí. Bien, muy bien. En realidad, hecho tarde, yo sé que tira más para un tiempo, pero específicamente el reemplazo por el tiempo no nos va a dar tanto, sino se nos va a dar más por un modo. Pero, Claro. pero, está ahí, en la línea, así que no te preocupes, no te preocupes. Hay algo más ahí. Tiempo de conocer el interior del castillo, ¿qué es? El interior del castillo es del lugar. Espera, fíjate que está entero eso. No se Ah, corta. Es un complemento objeto directo. Muy bien, complemento objeto directo. Pero está bien, ¿no sabes qué, Nati? Yo A tengo ver, lo mismo, yo apunto ahí cuando leo esas cosas y digo, y después me doy cuenta que no se mueven. No se mueven, porque si yo intento mover, fíjate que queda horrible. Digo, el interior del castillo, como se nos había hecho tarde, no tuvimos tiempo de... Y uno entiende, pero de los pelos, ¿entiendes? Sí, entonces es tiempo de conocer el interior del castillo, está enterísimo, así una sola cosa. Y es un complemento objeto directo. Sí, sí, sí. Porque no tuvimos eso, no lo tuvimos. Tiempo de conocer el castillo, sí lo puedo mover también. nosotras podemos moverlo y tratar lo analizamos, lo miramos, yo estaba viendo, lo podemos llegar a sacar, profe, pero pobre Nati se está muriendo ahora, un poquito de paciencia. Lo estás haciendo bien, Natalia. No, súper bien, aparte de todo que el fin increíble de porque semana, estuve todo el fin de semana estudiando con tutoriales en YouTube y todo, complemento de régimen, todo por separadito, anotando, y ahora se me está haciendo una ensalada rusa. no, pero yo te digo en serio, se nota un montón que estás estudiando, se nota muchísimo, porque quien no estudia no es capaz de hacer estos comentarios que vos estás haciendo. ¿Y Y son válidas justamente esas dudas? sí, y no, Cuestan siempre, cuesta todo, así que no te preocupes. Nosotras que estudiamos, sí, cuesta mucho.
Pero es así como vos decís, a mí me pasa de ver el interior y yo digo, acá tengo un circunstancial del hogar y después no pude mover no pude mover esta construcción y me doy cuenta que estaba todo entero. Pero pasa, pasa. Pero sí tenemos acá otra cosa que es antes de sentarnos a la mesa. ¿Eso qué es? Ese antes, ¿qué está marcando? El antes tiempo. Tiempo, entonces, ¿qué puede ser? Circunstancial tiempo. Potencial de tiempo, claro, claro. Y yo lo sustituyo por un entonces, ¿sí? Todas las sustituciones posibles son en realidad temporales, ¿sí? Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero queda esto de tarea y vamos a retomar esto. Así que por favor hagan. Mauro va a subir el apunte. Una cosa, profe, perdone, lo último. Era difícil creer en tanta belleza. Eso es complemento régimen. El verbo creer. Eso lo estaba viendo y lo copié. Nada más. Es lo último. O para tener ahí una referencia. Para eso siempre hay que analizar los verbitos. Los verbos. Muy bien, Gracias, profe. creer en tanta belleza, muy bien, es complemento de régimen, súper bien, Cari. Sí, sí, súper bien. Muy bien. El apunte que preparamos con la profe va a estar en el campus y lo va a subir Mauro, ¿sí? Mañana, sí, sí, mañana jueves ya lo van a encontrar, ¿sí?